Muy bien, seguimos en este espacio repasando las propuestas de los candidatos al Congreso de la República. Gabriel Becerra es candidato a la Cámara por el Pacto Histórico por Bogotá, recordemos. Señor Becerra, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial a ti y a la audiencia. Bueno, señor Becerra, arrancamos entonces con este espacio para ustedes, para que la gente pueda votar informada. Señor Becerra, ¿cuál es la batalla que usted hará en el Congreso de la República? En el Pacto Histórico queremos seguir siendo mayoría en el Congreso de la República para profundizar un enfoque que ha colocado al centro los derechos sociales de la población, así como hemos logrado sacar en este periodo la reforma laboral, así como hemos logrado sacar adelante la reforma pensional. Creo que desde la tradición que yo represento, que es fundamentalmente la que ha estado ligada a la lucha estudiantil y universitaria por el derecho fundamental a la educación, va a ser muy importante profundizar la agenda en esta materia. Nosotros logramos en este momento mejorar la base presupuestal de las universidades, llevarle recursos a las instituciones técnicas y tecnológicas con la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, pero aquí hay que fortalecer mucho más un sistema público de educación en el marco de lo que está previsto en la Constitución. Por eso me gustaría profundizar en este enfoque avanzando en tres cosas. Primero, la ley estatutaria de educación, que es una deuda que tenemos desde hace 30 años y que lamentablemente en este Congreso no fue posible concretarla. En segundo lugar, una nueva ley de educación superior, que no solamente mejore las condiciones de la financiación, sino que también ayude a resolver los problemas de la gobernabilidad relacionados con la autonomía y la democracia, dándole prelación lógicamente a la comunidad universitaria. Y tenemos una tarea pendiente para profundizar la descentralización, la autonomía, que es la ley de competencias para mejorar la financiación de salud, agua potable, pero en particular en mi caso quiero insistir en las garantías de los 3 años para preescolar, de la educación básica, media y de recursos también para la educación superior. En el marco de la profundización de las reformas, quiero seguir haciendo un esfuerzo por el derecho fundamental a la educación. 11:15. Señor Becerra, y la misma pregunta se la hice hoy al candidato Landines. ¿Qué errores de la bancada no volvería a repetir en un nuevo periodo legislativo? Yo creo que hay que ayudar en adelante para que cambie la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo preferiría que esas relaciones estuvieran más concentradas en las coincidencias programáticas que hubiese entre un presidente y su gobierno y la bancada de cualquier partido, para que esta práctica política del congresista como alguien que gira alrededor simple y llanamente de la gestión individual, que a ratos deriva en prácticas equivocadas, incluso que han llevado a procesos judiciales de corrupción, se pueda superar. Los que vamos al Congreso a ejercer una vocería en representación del pueblo, que es nuestro jefe real. Por lo tanto, debería haber un acuerdo de coincidencia de gobierno, de coalición o de oposición si uno está en contra de ese gobierno, y eso debería regir las relaciones entre el Ejecutivo y los congresistas. A mí me gustaría que si soy de la bancada de gobierno pueda defender con toda la presencia los proyectos, los programas en el plan de desarrollo, en la ley de presupuesto, en la agenda legislativa, y de esa manera consolidar lo que mi partido y mi proyecto le propuso a la sociedad. Y si soy de oposición, hacerle oposición y en los puntos en los que haya coincidencia seguramente avanzar. A mí me gustaría que cambiara la relación entre el Congreso y los congresistas, con mi bancada, con todas las bancadas, para hacer una relación mucho más programática, menos individualista y menos prestada a la práctica de la gestión a ratos clientelar, incluso de violación a la ley. Como estamos escuchando propuestas, señor Becerra, candidato, pues la gente de los congresistas esperan que
problemas de su día a día que tienen que ver con esa relación del ciudadano con el Estado se solucionen. Dígame un problema que usted se compromete a solucionar desde el Congreso. El acceso de los niños a la educación inicial. Si todos nosotros, los ciudadanos de este país, podemos tener desde cuando estamos en la primera infancia, en cualquiera de las etapas, de 0 a 3 o de 3 a 6, el acceso a la educación entendida en esa etapa como un proceso donde el juego te permite ir progresivamente fortaleciendo capacidades cognitivas, afectivas, del hacer a través del acceso a la cultura, al conocimiento. Yo creo que vamos a construir no solamente mejores ciudadanos, sino que vamos a poder garantizar que la formación del campo educativo mejore temas muy esenciales en la economía, en la administración pública, en la política. Si los niños, en cambio de estar sin opciones de formación, las pueden tener, vamos a evitar que hayan niños que lamentablemente terminen involucrados en acciones de sicariato. Yo recuerdo algo trágico. A Bernardo Jaramillo Osa lo asesinó un niño de 14 años. A el ex senador Miguel Uribe lo asesinó un niño de 14 años. ¿Qué hacía ese niño ya con la experticia de un sicario? Yo creo que es un fracaso de la sociedad. Creo que hay que lograr solucionar el problema de más de 2,5 millones de niños que no tienen acceso a la educación inicial, lamentablemente siendo un privilegio solamente para algunos niños de la sociedad. Es el candidato Gabriel Becerra por el Pacto Histórico. Señor Becerra, muy amable, gracias. A ustedes y una invitación a los ciudadanos. Ejerzcamos el próximo domingo la democracia con libertad y ojalá, en mi caso, invitándolos a votar 2 veces pacto en el tarjetón de Cámara y Senado. Gracias, señor Becerra. Por el Partido Liberal, la número 101, candidata a la Cámara por Bogotá, es la chef también, Leonor Espinosa. Candidata, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Noticias Caracol. Un buen día para usted. Gracias a ustedes por esta maravillosa invitación y un saludo a todos los que nos ven. Bueno, arranquemos con las propuestas. ¿Cuál es esa batalla que usted dará en el Congreso de la República? Sí, yo vengo de la cocina, pero yo no vengo representando solamente la cocina de los restaurantes, sino que vengo representando a un gran sector, a una cadena de valor. Juan Camilo, la gastronomía es una fuerza de desarrollo en la cual no hemos mirado y nosotros podemos convertir no solamente las tradiciones, sino la biodiversidad y la cultura en un valor social, económico y territorial. Entonces, somos un país que no ha valorado lo que comemos. Tampoco hemos fortalecido entonces la tierra que lo produce, que produce nuestros alimentos y a las personas que lo cultivan. Para mí esto es muy importante porque si no se valora lo que se come, tampoco se valora cuando llega a las ciudades. Y yo considero, por todos los trabajos que he hecho durante 2 décadas, desarrollando iniciativas en comunidades vulnerables, articulando sectores y gestionando recursos, para mí la gastronomía debe entrar en los planes de desarrollo del país. Y no entran. Y deben entrar como un sector estratégico con recursos propios y con metas concretas para generar empleos, para generar compras directas, para desarrollar productores locales y sustentabilidad. Nosotros no entendemos cómo es posible que en este país la gastronomía no sea una actividad económica y esté dentro del rubro del turismo. Hay que fortalecer la gastronomía definitivamente como esa fuente de desarrollo. Estoy leyendo sus redes sociales y hay un post realmente interesante, una publicación, porque usted pone como un desafío el que a ningún niño le vuelva a faltar comida en Colombia.
¿Cómo conseguirlo, Sí, Leo? ¿Cómo conseguir semejante reto? mire, fortaleciendo la cadena de valor. El campo y la ciudad no están unidos, empezando porque no entendemos también cómo esas vías terciarias no se desarrollan a través de la gastronomía. Y si vamos a las plazas públicas de mercado, por ejemplo, eh, nuestra gran plaza, que es la segunda plaza pública más grande de Latinoamérica, nosotros en esta plaza vemos que 120 toneladas de alimentos diarios se desperdician. Esto es una locura. Los alimentos no pueden desperdiciarse porque están medio magullados cuando hay una eh, gran problemática de hambre en la ciudad. Lo otro también muy importante que vale la pena considerar es penalizar a quien se robe los alimentos de las escuelas comunitarias, de las madres cabeza de hogar que tienen la responsabilidad de encargarse del cuidado de los niños. Eso no puede seguir pasando como sucedió en el caso de La Guajira, por ejemplo. Leo, eh, ¿cómo le ha ido en estos primeros sentimientos de palpar la política? Ha sido muy difícil, ha sido muy complejo porque mi campaña no viene de la política tradicional. Mi campaña es el resultado de una vivencia, de ese conocimiento, de un trabajo social que he venido desarrollando y que ha sido muy productivo porque hemos visto cómo en los territorios ha funcionado el entender la gastronomía como esa fuerza a la cadena de valor. Que he visto y que ha sido un poco doloroso, y debo confesarlo, que todos esos inconvenientes que yo veía en esa Colombia cuando viajaba, veo esa misma tristeza y esa misma desidia en los barrios de Bogotá, cuando los barrios pueden estar conectados para que sean barrios vivos. Y eso precisamente se logra eh, generando un marco legislativo y entendiendo la gastronomía como una política pública. La activación de esos barrios a través de, de destinos turísticos gastronómicos. Pues es Leonor Espinosa. Vamos con la última. ¿Qué cambiaría del Congreso de la República, Leo? Que para usted, ¿qué es lo urgente de cambiar de este Congreso que vimos durante 4 años? Hay que cambiar la actitud de los congresistas. Nosotros no podemos llegar con ideas individuales. Nosotros debemos apoyar todas las ideas en beneficio del país. No todos los congresistas presentan las mismas leyes para reestructurar este país. Entonces tenemos que dejar de lado la peleadera, la confrontación, el pertenecer a A o a B y entender que debemos mediar para que todas estas buenas propuestas construyan país y no destruyan país. Leo Espinosa, número 101 por el por el Partido Liberal, Cámara por Bogotá. Leo, gracias. A ustedes muchísimas gracias. Feliz mediodía. Voy a saludar al doctor Jorge Robledo, aspira por supuesto al Senado, es el número 10 por la coalición Mira Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Doctor Robledo, un gusto tenerlo. Juan Camilo, muchísimas gracias por su hospitalidad y un saludo a quienes nos vean. Doctor Robledo, después de haber sido calificado el mejor senador cuando usted estuvo allí en el Congreso de la República, ¿por qué quiere volver? ¿Por qué quiere regresar? Porque he llegado a la conclusión de que el país viene siendo muy mal gobernado desde años anteriores al 2002, pero particularmente después del 2002, y porque estoy convencido que tengo fuerza suficiente y conocimientos suficientes para seguirle prestando un servicio con todo gusto a este país, porque tengo capacidad para discernir entre las leyes correctas y las equivocadas, y voy a defender la industria nacional y el agro nacional que están siendo muy maltratados. Tengo la capacidad también para defender el trabajo, la vida de los trabajadores, de las gentes sencillas, y soy capaz de defender la democracia en serio, es decir, oponerme de verdad a la violencia de cualquier tipo que se manifieste en Colombia y a la corrupción de tantos pelambres que ha padecido y está hoy padeciendo Colombia. Todo esto orientado por la idea
de que la soberanía nacional a la que tenemos derecho los colombianos debe centrarse en qué es lo mejor para el conjunto de la nación colombiana y no utilizarla como un pretexto para que unos cuantos puedan ejecutar vivezas. A veces estas preguntas solo se las hacen a los candidatos a la presidencia, pero me parece justo hacérselos también a los candidatos al Senado. Su primer día como senador, ¿a qué le va a dar prioridad? Espero que ese día sea el día de la posesión de Sergio Fajardo y entonces que haya una fiesta en Colombia porque por fin habremos logrado elegir un presidente de la República que no pertenezca a la vieja política tradicional, tan equivocada, ni a la nueva política que resultó igual o más equivocada que la política anterior. Sí. ¿Cuál es esa batalla? Los grandes temas prioritarios que para usted necesita el Congreso debatir y darle prioridad. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande y espero para eso conseguir personas de otros sectores que volvamos a encarrilar el Congreso como funcionaba antes del gobierno de Gustavo Petro. Porque antes del gobierno de Gustavo Petro había una gran dosis de independencia del Congreso en relación con el Poder Ejecutivo. Una de las peores cosas que ha hecho, entre las muy malas que ha hecho Gustavo Petro, es que ha abusado de su poder para someter al Congreso, para someterlo con malos tratos o para someterlo con canonjías, es decir, con corrupción. Entonces aquí se ha hecho un atentado grande contra la propia democracia nacional, porque hay democracia, Juan Camilo, si el Poder Ejecutivo es un poder independiente, pero también si el Poder Legislativo lo es. O sea, un ejecutivo que somete al Poder Legislativo a sus designios lo que empieza es a destruir la democracia. Y si además ese Poder Ejecutivo, en este caso el de Gustavo Petro, ha hecho esfuerzos también por corromper a la justicia, para convertirla en una justicia de correveidiles en su beneficio, realmente lo que está quedando como experiencia para el país es demasiado negativo. Yo creo que ningún presidente de Colombia, por lo menos en los últimos años, se había atrevido a hacer una intentona como esa. Entonces yo espero que entre las cosas principales que hagamos, que son muchas las que pueden hacerse, seamos capaces de lograr acuerdos dentro del Congreso para decir, somos poder legislativo. Poder legislativo no se le arrodilla a ningún poder, porque si el legislativo se le arrodilla a cualquier poder, la democracia nacional en la práctica empieza a desaparecer. Entonces, son muchas las cosas muy importantes que podemos hacer en este nuevo Congreso. Doctor Robledo, una cosa que mantendría de este gobierno y otra cosa que cambiaría. No, que tendría que sacar un computador electrónico de altísima potencia. Y cosas para cambiar, sí, seguro que hay muchas. Sobre todo cambiar al jefe del Estado. Es que definitivamente la capacidad de Petro para equivocarse superó todos mis cálculos. Yo voté en blanco para no votar por él, convencido de que lo iba a hacer muy mal. Pero, repito, la capacidad de Petro para equivocarse, para no acertar, es realmente sorprendente. Yo creo que va a pasar a la historia de Colombia como el presidente más capaz, repito, de errar en sus decisiones.